Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Pluma del Chamán. Mi nombre es Aura Altamirano. Vamos a darle a este segundo episodio de la lista de estudio esotérico. Vale, como ya habrán visto, el día de hoy vamos a hablar del Mago de Oz. Vamos a estarlo abordando desde la película como desde el libro. Ayer me lo acabo de echar y pues bueno, son 150 páginas. Si quieren leerlo, se lo echan en unas 3, 4 horas a lo mucho y es una lectura que vale muchísimo la pena. Como siempre les voy a estar recalcando, a mí me gusta mucho tomar estas obras que son consideradas del género infantil. Como escritora me he dado cuenta de lo complejo que es escribir para niños. Por un lado, tienes que mantener bastante transparencia en la forma en la que escribes, en las palabras que utilizas, pero en verdad que cuando ustedes quieren hacer una literatura de calidad e ir imprimiendo diferentes simbolismos, muy tiene clara, que pero con complejidad. Si no, estamos otra vez incentivando este tipo de cuentos que son muy simplistas, que no tienen un contenido real, y antes que invirtarnos a la lectura y a ir ahondando más, van a ser bastante aburridos, ¿no? Realmente Frank Baum era una persona muy metida en temas de ocultismo, por lo que tengo entendido. Incluso pertenecía a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, por lo que si nosotros aprendemos a ver desde los ojos del ocultismo esta película o este libro, vamos a encontrarle muchísimo significado. Les cuento que esta película yo le tengo muchísimo cariño. Fue una película que me enseñó mi papá cuando tenía como unos 5 o 6 años más o menos. Y le agarré mucho cariño. Yo siempre fui mucho de ver películas que tuvieran una buena historia o un buen contenido antes que los super efectos especiales. Porque sí, es relativamente antigua. Si no mal recuerdo, es de los años 60. Lo que sí es que fue una película impresionante para su época. De por sí se prestaba muy bien para este tipo de presentación. Fue la primera película transmitida en color. Entonces pasamos de un panorama gris, aburrido, un mundo ordinario, muy rutinario, muy metido en el orden, en los patrones. Y vamos a pasar de ese mundo de Kansas al mundo de Oz, que es el mundo del subconsciente o el mundo de los místicos, de lo extraordinario. Vamos a ver que por eso se empiezan a utilizar muchísimos colores. Debe de haber sido impresionante para la gente de esa época, ¿no creen? Les voy a ir adelantando que los colores toman una gran relevancia en esta película. Realmente de lo que nos habla es de un viaje de la heroína. Primero tenemos este personaje, Dorothy, que se encuentra relativamente bien en su granja y generalmente hay un suceso en el viaje de la heroína que lleva a la búsqueda de la independencia. Este tipo de procesos aterrizados en la vida real están relacionados con el inicio de la menstruación. ¿Por qué? Porque es el momento en el que las mujeres tenemos un despertar de la energía sexual o la energía kundalini que nos va a llevar a reconocernos otra vez, volver a una construcción de la personalidad a partir de esta iniciación que es la entrada a la vida juvenil y posteriormente a la vida adulta, ¿no? Toto aquí va a venir a representar el mismo papel que el conejo blanco de Alicia. Es la mente intuitiva, la mente mercurial, andrógina, que nos va a llevar a un viaje por el subconsciente para, como ya lo dije, reencontrarnos otra vez. Es entonces que a partir de este suceso, Dorothy decide escapar de la casa y por un ciclón, al menos en la película, va a terminar en el mundo de Oz. Dentro de este mundo, lo primero que sucede es que aplasta a la bruja mala de Oriente. Vamos a hablar aquí un poco de este significado. Oriente es una dirección que está relacionada con el temperamento sanguíneo. Lo sanguíneo es el hedonismo, la búsqueda por el placer, la exaltación de los sentidos. Y cuando nuestro personaje principal aplasta este enfoque en la búsqueda del placer,
lo que va a representar es esta liberación de la energía psíquica. Todos los enanitos que vemos a lo largo de la película, incluidos los de la ciudad de Esmeralda, representan a las energías psíquicas concentradas en nuestros diferentes centros energéticos, ¿no? Es por eso que se pone el tema de las direcciones y las brujas que reinan sobre estas direcciones. Cuando Dorothy aplasta este sentido de la vida solo como una búsqueda por el placer, es que va a iniciar el viaje de la heroína. Me parece muy acertado que en la película cambiaran el color de las zapatillas. En la película son rojas y veremos que esto está relacionado con el sistema de chakras, porque vamos a empezar por el primer chakra, es el primer escalón, y es Muladhara, que es de color rojo. Esto significa que aquí Dorothy empieza a tener una apropiación sobre su propia energía y va a poder emprender así el camino. Algo muy valioso es que desde el inicio se nos da a entender que Dorothy posee todo el poder. No obstante, este viaje de la heroína es necesario recorrerlo para que ella sepa cómo utilizarlo. De igual manera, vamos a hablar sobre 3 personajes que van a acompañar a Dorothy durante este viaje y vamos a ir comprendiendo que estos personajes son parte de la mente de Dorothy. Dorothy, en su propio viaje hacia el interior, va a representar la luz de la conciencia, la esencia o el ser. El primer personaje con el que nos encontramos va a ser el espantapájaros, que representa a la razón. Hay 2 simbolismos muy especiales con el espantapájaros. El primero es el hecho de que esté atado a un palo, representa la educación o la domesticación, como lo llamarían algunas personas. Si bien es necesaria para la construcción de la razón, va a llegar un punto en el que el ser humano tiene que buscar y construir a su propia razón. También vamos a ver a los cuervos que empiezan a increpar al pobre espantapájaros, que se queda totalmente triste con estas interacciones, pues empiezan a comer su paja. Los cuervos son animales relacionados con el temperamento melancólico, el cual vamos a tratar también. Es este impulso por comprenderlo todo, controlarlo todo por su parte negativa, ¿no? Entonces estos cuervos o este inicio de la melancolía son lo que hace que la razón quiera buscar otros caminos y empezar a tener un camino de la mano de la conciencia, ya no guiarse únicamente por la educación o por el medio en el que creció, ¿no? Es muy interesante que sea un hombre de paja. Esto, la idea que nos da es que la razón siempre es moldeable. Si notamos, en varias ocasiones durante la obra, el espantapájaros se rompe, se deshace, se cae, pero siempre se puede volver a rearmar con la ayuda de la luz de la conciencia. Entonces, esto es una representación de cómo este elemento de la razón constantemente se tiene que estar refinando. Puede ser rellena de nueva paja o nuevas ideas. Y es importante también comprender la paja como hasta cierto punto la futilidad de nuestros propios conceptos como humanos, porque realmente estos conceptos tienen que ser constantemente revisados, cambiados. Pues sí, básicamente esto es lo que va a representar el hecho de que esté construido de paja, ¿no? Al inicio vemos cómo tropieza mucho, cómo se cae. Esto es una indicación de cómo la razón tiene que aprender a andar por sí sola con el tiempo. No es una habilidad que tenga ya de manera innata, tiene que aprender a caminar y es por esto que empieza a desarrollar un discernimiento y ya sabe hacia dónde ir, ya sabe qué responder. Cuando acepta esto sobre su propia falta de desarrollo, es que surge el contraste y quiere pedirle el cerebro a Oz. Pero el cerebro lo va a obtener por medio de las dificultades que van a tener en el camino. Vamos a observar que este y los demás personajes van a servir a la conciencia,
van a estar a disposición de Dorothy. La razón va a ser vista como una herramienta y no va a ser puesta en el trono como sería si vemos en la mente de algunas personas actualmente que ponen la razón como amo y señor de la conciencia, cuando al contrario la razón o el intelecto es simplemente una herramienta más. El segundo elemento con el que nos vamos a encontrar, creo que es mi favorito, es el leñador de hojalata. Es sumamente curioso que este personaje represente al corazón. Vamos a ver que en muchas ocasiones los sujetos van creando una especie de coraza o de armazón para el corazón, porque es a veces muy duro afrontar las emociones y a uno no se le enseña completamente cómo navegarlas, ¿no? Es así que tenemos que desarrollar ciertos mecanismos de defensa que, si bien son herramientas, va a ser muy importante estarles dando mantenimiento. Por eso es que constantemente el hombre de hojalata necesita lubricarse para no oxidarse, para no quedarse insensibilizado o inservible. Me encanta el hecho que la película lo pone como tambaleándose de un lado al otro. Siempre que hablo del corazón, hablo del principio de ritmo de la filosofía hermética, porque el corazón marca el ritmo, marca las manifestaciones y es el centro del hombre, y como centro del hombre va a marcar nuestras tendencias pendulares. Y es a partir de estas tendencias pendulares que el corazón encuentra un equilibrio entre el servicio hacia sí mismo y el servicio hacia los demás. Hay muchas filosofías que hablan de la importancia de dejar este movimiento pendular para lograr un equilibrio y no desgastarnos en dos polaridades, ni irnos al extremo de solamente servir a los demás, ni solamente servirnos a nosotros mismos. El último compañero de Dorothy va a requerir un poco de explicación antes de meternos de lleno. El león cobarde va a representar al ego. No obstante, quiero hacer algunas aclaraciones sobre este tema porque creo que hay algunos conceptos erróneos sobre el ego. En la comunidad espiritual se le tiene tildado como algo malo y no. El ego es una herramienta necesaria para la psique. Lo que nos va a dar es el sentido de identidad. Finalmente sirve como un mecanismo para defender al ser y hacer una especie de separación para que nosotros tengamos oportunidad de interactuar con el mundo y tener experiencias más reales, no experiencias que se basen únicamente en el beneficio de una comunidad, sino también en nuestro propio crecimiento. De otra manera sería muy difícil que tuviéramos un desarrollo personal que a la vez retroalimente a la comunidad, ¿no? Esa es la importancia del ego. Veremos en el caso del león cobarde que es un personaje que protege mucho a Dorothy, que actúa como un guardián, especialmente en el libro. Vamos a ver que los tres personajes en general van a cumplir sus pruebas de inteligencia, amor y valor, siempre que lo hagan al servicio de la conciencia. Esto nos da una clave muy importante sobre cómo debe de haber una integridad entre estos aspectos. No podemos ver estos elementos del ser humano como algo separado. Por el contrario, tienen que actuar como en la película, como un solo organismo que tiene un objetivo común, que es el bienestar de la conciencia, porque a través de ese bienestar de la conciencia, que es estar anclado en el presente, por eso Dorothy quiere volver a la Tierra, a Kansas, es lo que los va a llevar a autodesarrollarse. Y bueno, vamos a pasar, una vez establecido con esto, a un personaje sumamente interesante que es el Mago de Oz. Aquí quiero adentrarme un poquito en el simbolismo del tarot, de la carta del mago, que tiene dos lecturas. Por un lado, el mago, cuando está en su disposición negativa, va a ser visto como un prestidigitador, aquel que únicamente está utilizando trucos o ilusiones para aparentar tener un control sobre los elementos, que eso es finalmente el objetivo de la magia.
un control sobre los elementos internos primero para modificar el exterior. Esa es una de las lecturas. La segunda es que el mago, que es poseedor de sus elementos, sabe controlarlos y administrarlos, es capaz de modificar su realidad. Yo veo que el mago de Oz hace una especie de viaje entre estos dos supuestos de la carta del mago. Empieza como un ilusionista que básicamente se va a dedicar a atemorizar a nuestros héroes. Sin embargo, cuando es descubierto por Toto, por la mente intuitiva, vemos que tras esa cortina de humo se encuentra un hombre común y corriente, que no es poca cosa. Simple y llanamente, el mago de Oz, una vez que es revelada su verdadera identidad, va a confirmar los dones que ya ganaron los protagonistas de la historia. Va a hacerle ver al espantapájaros que la razón siempre la ha tenido, solo es cuestión de entrenarla, de entrenar un discernimiento. Va a hacerle notar al leñador que un corazón es una carga muy, muy pesada, pero que se trata de buscar el cuidado de los otros, cosa que el leñador siempre hizo y se mostraba muy sensible entre los problemas de otros. Y le va a demostrar al león que no quiere únicamente un valor, quiere también una sabiduría, porque a lo que se debe de llegar con el ego es a que sí sea fuerte, pero que sepa emplear sus energías adecuadamente, no que vaya atacando a otros cuando se vive a través del miedo. En cambio, vivir a través de la confianza, de la certeza y utilizar esa fuerza o esa protección del ego solo cuando es necesario, ¿vale? Entonces, esta transición del mago de Oz es sumamente interesante. Ya como último punto quería tocar esta última prueba, o más bien penúltima prueba que tiene Dorothy, que es enfrentarse con la bruja mala del occidente. Esta fue la tarea que el mago de Oz les requirió para cumplirles los deseos. Si el oriente representa lo sanguíneo, lo jovial y jupiteriano, el occidente va a representar lo melancólico, lo amargo, lo saturnino, y esto se representa como la noche oscura del alma. Cuando las personas empiezan a tener algún tipo de iniciación o algún tipo de despertar, tienen que pasar por este trago amargo. En el libro hay un precioso en el que la bruja les manda 40 lobos, cuervos. Esto es una representación de cómo van a entrar en una era del ermitaño. La era del ermitaño es una era donde se dejan ya los placeres sensoriales, donde ya se atravesó el corazón, que es la ciudad Esmeralda. Ya hubo como una recarga de fuerzas, pues vemos que en la ciudad de Esmeralda rellenaron el nombre de paja, lustraron al leñador y le dieron asistencia a Dorothy y al león para estar bien mantenidos, al igual que a Toto, ¿no? Pero aquí viene una prueba de fe verdadera, donde Dorothy va a tener que darse cuenta de su propio valor, de su propio poder. Vamos a ver que esta noche oscura del alma, esta melancolía, va a secuestrar a la conciencia, va de alguna manera a perjudicar al corazón y a la razón. No obstante, es la misma conciencia la que se tiene que liberar. Observamos que en ambas obras ocurre un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo. La conciencia va a reaccionar defendiendo a otros elementos de su ser, por medio del balde de agua que lanza a la bruja, que por cierto, esto es un simbolismo precioso. La bruja es la razón exacerbada, esta parte masculina que está más relacionada con el control, con la tiranía, no una razón con corazón, ¿no? Y el agua representa las emociones, lo húmedo, lo femenino. Entonces, cuando nosotros metemos emoción y empecemos a humedecer esa razón fría y seca, lo que va a suceder es que se va a derretir y esa fuerza, digamos, maligna, porque está muy polarizada, va a disminuirse o va a desaparecer y va a dejar libre energías psíquicas. Recordemos que los enanitos representan a la energía psíquica que se va a poner al servicio de la conciencia.
Es entonces que Dorothy pasa esta prueba. Quedan demostrados el valor del león, la inteligencia del espantapájaros y la sensibilidad y corazón del ojalatero, ¿no? Después de esto regresan a Oz, a la ciudad de Esmeralda, lo siento, y vamos a ver que aunque los elementos de la conciencia ya están pulidos, aún falta una prueba por superar. Es sumamente importante notar que Dorothy no se va con el mago de Oz, gracias a que Toto, o la mente intuitiva, corre a perseguir un gato. Esto era necesario para que Dorothy se hiciera consciente de su verdadero poder, del dominio de su energía, y es a través de la bruja buena del norte, en el libro, sur, en la película, si no mal recuerdo, que Dorothy logra darse cuenta que ella pudo liberarse durante todo ese tiempo. Entonces, en este momento se hace una recopilación de todo lo que fue obtenido por la heroína, se termina de integrar y vamos al último paso del viaje de la heroína, que es el regreso. Ahora, cuando se traen elementos del mundo extraordinario, lo que debe de hacer el héroe o la heroína es compartirlo con su comunidad. Aquí el mensaje es muy bonito porque nos indica que el desarrollo personal no puede desligarse del individual. Y es así como, realizando un servicio hacia nosotros mismos, haciendo el viaje del autoconocimiento, que es un viaje interior, vamos a poder ayudar a otros a transitar todas esas pruebas, todos esos dragones, todas esas brujas malvadas, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho hacer este tipo de análisis porque creo que se reviste de un valor inconcebible para nuestra filosofía, para el cómo vivimos, lo que hacemos, lo que decidimos, más que una lucubración, una fantasía o algo que despreciemos. Creo que debemos empezar a analizar de verdad este tipo de obras, especialmente el Mago de Oz, que ha tenido tantos simbolismos como pueden ver. Y bueno, por esa parte es todo, espero que les haya encantado. Quiero decirles que vamos a seguirle dando esta lista de estudio esotérico y la siguiente semana vamos a estar hablando de un par de películas del estudio Ghibli. La verdad voy a tener que hacer una pequeña selección porque hay muchísimo que hablar, pero si hablara de todo, el podcast se convertiría en solo un podcast sobre el estudio Ghibli y no queremos eso. Entonces, si quieren mandarme sugerencias, yo estoy abierta a recibirlas como siempre. Voy a dejar mis datos de contacto aquí abajito en la caja de comentarios. Espero que les haya encantado y que estén súper bien y disfrutemos de los siguientes episodios del podcast juntos. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Pluma del Chamán. Mi nombre es Aura Altamirano. Vamos a darle a este segundo episodio de la lista de...